Amigos, a esta hora, 11:07 también se viene desarrollando ya por segundo día, el día de ayer, por tercer día consecutivo, lo que tiene que ver la plenaria extraordinaria del quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí continúa nuestra compañera Melanie Castillo, que le ha dado seguimiento a esta información y nos vamos a trasladar con ella. Melanie, estamos contigo, muy buenos días, adelante. El sistema político debe instrumentar los canales necesarios, tanto a nivel local como regional y nacional. Vicepresidente de Comunas del PSV, escuchemos. El poder popular protagónico. Estamos hablando, camarada Meliach, 1990. 1990, el poder popular protagónico. En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Es decir, el pueblo debe contar con los canales de información suficientes y órganos de decisión en el interior de su anatomía que le permita seleccionar sus metas u objetivos, corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que estos sean requeridos por los procesos históricos. Y concluye diciendo, la democracia popular bolivariana nacerá de las comunidades y su savia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con vigor igualitario, libertario y solidario al Estado federal zamorano. 1990, Hugo Chávez. Poder popular protagónico. Que el pueblo tenga en el seno de sus comunidades sus propios mecanismos y órganos de decisión para tomar el poder, para tomar las decisiones sobre su propio destino. Cuando veíamos el video del comandante Chávez, por supuesto que el 20 de octubre del año 2012 nos queda en la memoria el comuna o nada. Pero él antes de comuna o nada dice independencia o nada, que era el lema de Carabobo, de la batalla, de la campaña de Carabobo. Y luego se pregunta varias veces en esa intervención, pero ahí lo hace de inmediato. Se pregunta, ¿y si no, qué estamos haciendo aquí? Si no estamos construyendo la comuna y el poder popular, ¿qué hacemos entonces en Miraflores? ¿Qué hacemos en este gabinete, ministros, ministras, de aquel 2012? Entreguemos en un momento dado, dice, si lo que vamos es administrar el Estado liberal burgués, entreguemos y que lo administren sus creadores, sus administradores, pero nosotros no. Si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo aquí, de la necesidad de disolver el Estado burgués y entregárselo al pueblo, vayámonos. Y en esa contradicción dialéctica seguimos navegando y el presidente Nicolás Maduro ha puesto el énfasis en lograr definitivamente cumplirle al comandante Hugo Chávez, cumplirle a los pueblos de nuestra América. Y si recordamos al Libertador, nos vamos 210 años, 220 años, 1805, cuando el Libertador jura en el Monte Sacro y hace un análisis de lo que hoy llamaríamos Occidente, los vientos que soplaban del Occidente, de los imperios españoles, franceses, ingleses, etcétera. Y hace una crítica letal hacia ellos. Y dice, este pueblo ese, ¿no?, en Roma, viendo a Rómulo y Remo desde el Monte Sacro, ha dado para todo. Y empieza a criticarlos, severidad para los viejos tiempos, austeridad para la república, depravación de emperadores, catacumbas de los cristianos. Y luego sigue, este pueblo ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Y concluye el Libertador diciendo, antes de jurar,
La civilización que ha soplado de Oriente ha mostrado aquí todas sus fases, ha hecho ver todos sus elementos, mas en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y que el despejo de esta misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el nuevo mundo. Y nos dice, no ha de verificarse, no ha de comprobarse, no ha de resolverse en el nuevo mundo, pero no porque el nuevo mundo en sí mismo, porque como nos decía ayer Francisco Ameliach, lo que hubo fue un cambio de administración, un cambio de manos, pero la estructura del proceso histórico siguió siendo la misma. Entonces, no por el hecho de que ya no decidía el rey desde Madrid, sino José Antonio Páez o Guzmán Blanco o quien fuera, desde la Casa Amarilla aquí en la Plaza Mayor y Plaza Bolívar después, el hecho de que cambiara el sitio de mando no quiere decir que cambió la estructura de mando. Por eso el Libertador decía, habrá de verificarse en el nuevo mundo. Y en nuestro criterio, camaradas, escuchando a Chávez, leyendo a grandes filósofos, yo traje a Dussel hoy, la fórmula para despejar esa misteriosa incógnita la estamos construyendo en Venezuela con el poder popular, la estamos construyendo en Venezuela con el Consejo Comunal, con la comuna, con los movimientos sociales y las fuerzas en el territorio. Es allí que vamos a determinar el problema de la libertad, de la mujer y el hombre en libertad, el problema de la democracia, el problema de la igualdad. Si nosotros fallásemos en este proyecto y en este momento histórico, nos estaríamos retrotrayendo 220 años. Por eso, queridos camaradas, si bien a todos el mayor de los reconocimientos, preparémonos, porque en la próxima etapa, esta etapa, y cuando el presidente Maduro pone sobre la mesa la reforma constitucional, donde uno de sus grandes centros será la democracia de nuevo tipo venezolana, la democracia directa, participativa, protagónica, pero también el modelo económico que está intrínsecamente vinculado al tipo de democracia que tenemos, va a implicar mayor esfuerzo, mayor sacrificio, mayor entrega, mayores caminos a recorrer, mayores catacumbas a bajar. Este es el momento. Yo quería hablar de Dussel, Enrique Dussel, las 20 tesis políticas. Es muy importante, camaradas, que entendamos. La primera tesis, solo voy a hablar de la primera, es la corrupción. Y cuando pensamos en corrupción, pensamos en algunos funcionarios que tienen funciones, por eso se llaman funcionarios en el Estado, que se apropian indebidamente de lo material, de los recursos del Estado, del presupuesto, de los bienes del Estado. Pero no es esa la corrupción a la que se refiere Dussel. Esa es la corrupción ya absoluta, la pudrición. Esa es la corrupción propia del Estado liberal burgués, pero en una sociedad y un Estado revolucionario. La corrupción a la que se refiere Dussel es otra. Ayer, antes de ayer, se refería a ello el presidente Nicolás Maduro. Ayer se refirió a ello el compañero Jorge Rodríguez. Nos dice Dussel en su primera tesis, lo político como tal se corrompe como totalidad cuando su función esencial queda distorsionada, destruida en su origen, en su fuente. La corrupción originaria de lo político, que denominaremos fetichismo del poder, consiste en que el actor político, es decir, los miembros de la comunidad política, fíjense aquí, sea ciudadano o representante, cree poder afirmar a su propia subjetividad a la institución en la que cumple alguna función, sea presidente, diputado, juez, gobernador, militar, policía, como la sede o la fuente del poder político. De esta manera, por ejemplo, el Estado se afirma como soberano, última instancia del poder. En esto consistiría el fetichismo del poder del Estado y la corrupción de todos aquellos que pretendan ejercer el poder estatal así definido. Si los miembros del gobierno, por ejemplo,
creen que ejercen el poder desde su autoridad autorreferente, su poder se ha corrompido. ¿Por qué? Porque todo ejercicio del poder de toda institución o de toda función pública, el ciudadano de toda función pública tiene como referencia primera y última el poder de la comunidad política o del pueblo en sentido estricto. Aquí nos está diciendo Dulce, el camarada, que si cualquiera de nosotros recibe una delegación de soberanía a través de un proceso democrático de elecciones, pero se desconecta del pueblo como fuente originaria del poder, es un corrupto, es una corrupta. Si un alcalde, un gobernador, se desconecta del pueblo en la toma de decisiones, ya se ha corrompido en su gestión. Por eso el presidente Maduro insiste en este momento en el cual hemos logrado estabilizar el buque después de todas las tormentas o de lo peor de la tormenta, porque la tormenta continúa, en que hay que entregarle el poder al pueblo, en que hay que garantizar la organización del pueblo en el territorio para que el pueblo planifique, ejecute, evalúe y sea el dueño de su destino. Y nosotros, como lo decía el comandante Hugo Chávez, en la discusión de la reforma de 2007, me acuerdo, de alguna manera nos decía, nosotros, el presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, que somos sus servidores, somos como sus contratistas. Nosotros haremos lo que ustedes nos digan que tenemos que hacer. Por eso cuando el presidente Maduro nos decía, me sorprendió la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, que me dijo que ya tiene los recursos para el segundo proyecto de la elección del domingo. De eso se trata, de garantizar, como veíamos en el primer video, los recursos